Imagina por un instante que te encuentras en medio de un bosque denso y oscuro, en el corazón de la Galia, hace más de 2000 años. El aire es frío, cargado de una humedad que se cuela bajo tu ropa y te recuerda que cada aliento podría ser el último. No estás solo, pero lo que te rodea no es un ejército de guerreros gritando con espadas desenvainadas, sino un silencio sepulcral que hiela la sangre. A lo lejos, el sonido metálico de palas golpeando la tierra mojada resuena rítmicamente, un compás constante que marca el fin de cualquier esperanza para quienes osaron desafiar a Roma. Si alguna vez te has preguntado cómo un imperio logró someter al mundo conocido sin depender únicamente de la fuerza bruta, quédate conmigo, porque hoy vamos a destapar el mecanismo oculto detrás de la maquinaria más letal de la historia. Antes de adentrarnos en lo profundo de este enigma, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones, pues lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu percepción sobre lo que significa realmente conquistar lo imposible. La historia oficial nos ha vendido la imagen de legiones romanas avanzando bajo estandartes dorados, como si sus victorias fueran el resultado de una superioridad moral o una fuerza divina. Sin embargo, la realidad era mucho más gris, más sucia y sobre todo increíblemente calculada. Un legionario romano no era solo un guerrero, era, ante todo, un trabajador incansable, una hormiga humana capaz de transformar la geografía misma para doblegar a sus enemigos. Los llamaban las mulas de Mario, un apodo que escondía una verdad humillante y brutal. Cada soldado cargaba sobre sus hombros un equipo que pesaba entre 30 y 45 kilogramos. Imagina caminar kilómetros bajo un calor sofocante o un frío perforante, llevando armadura, armas, raciones, estacas de madera para sus fortificaciones y las herramientas necesarias para remover toneladas de tierra. Su verdadera arma no era el gladius, sino la pala. Cuando una legión se detenía después de una marcha extenuante, no se instalaban en tiendas de campaña improvisadas. Ellos construían una ciudad fortificada, el Castra, en cuestión de horas. Este acto de disciplina es fundamental para entender por qué Roma era imbatible. Mientras el enemigo descansaba, planeando emboscadas o esperando que la noche ocultara sus movimientos, los romanos estaban levantando muros, cavando fosos profundos y creando un perímetro que para cualquier atacante resultaba impenetrable. Esta capacidad de ingeniería no solo le servía para protegerse durante la noche, sino que enviaba un mensaje psicológico aterrador a sus adversarios. ¿Cómo puedes luchar contra alguien que, incluso en territorio hostil, se siente tan seguro que construye una ciudad entera solo para pasar la noche? Piensa en el sitio de Alesia. Cuando Julio César se vio acorralado en un terreno que parecía condenado al fracaso, rodeado por tribus galas que amenazaban con aplastarlo, no pidió clemencia. En lugar de eso, ordenó lo que hoy llamaríamos una locura logística. Los romanos no solo sitiaron la ciudad, sino que construyeron una doble línea de fortificaciones, una hacia adentro, para mantener a los enemigos confinados, y otra hacia afuera, para defenderse contra refuerzos enemigos. Levantaron kilómetros de muros, torres de vigilancia y trampas mortales ocultas bajo la tierra como estacas afiladas cubiertas por maleza. Fue un despliegue de ingeniería que obligó a la naturaleza y a la estrategia militar a arrodillarse ante la voluntad de los ingenieros de César. Los romanos obligaron a sus enemigos a luchar en un terreno diseñado por ellos, donde cada paso en falso significaba la muerte. Esta obsesión por el control total se extendía a través de todo el imperio. En Masada, durante la guerra judeo-romana, los defensores se refugiaron en una fortaleza situada en la cima de una meseta escarpada, un lugar que parecía inalcanzable por cualquier fuerza terrestre. Cualquier general convencional habría desistido,
esperando que el hambre obligara a los rebeldes a rendirse. Pero los romanos no tenían paciencia para el azar. Su método era simple. Si la montaña no se somete, la montaña se convierte en una rampa. Durante meses, bajo un sol que quemaba la piel y con la constante amenaza de flechas desde las alturas, los soldados romanos acarrearon millones de toneladas de tierra y roca para construir una rampa gigantesca que conectara la base con la cima. No fue una batalla de heroísmo épico en el sentido tradicional, fue una lección de perseverancia sobrehumana. Cuando finalmente llegaron a la cima, el espíritu de los defensores ya estaba roto, no por el gladius, sino por el hecho de ver que la misma tierra había sido movida para alcanzarlos. La logística era el corazón sangrante de esta máquina. Las calzadas romanas, esas redes de piedra que aún hoy podemos ver atravesando Europa, no fueron construidas solo para el comercio. Eran arterias militares diseñadas para permitir que la legión se moviera a una velocidad que desafiaba la lógica de la época. Mientras que otros ejércitos dependían de los caminos naturales, los romanos simplemente los ignoraban. Si había un pantano, lo drenaban. Si había un río, construían puentes de madera en cuestión de días que parecían haber estado allí por siglos. Se dice que César construyó un puente sobre el río Rin en solo 10 días, utilizando una técnica de ingeniería que dejó a las tribus germanas paralizadas por el terror. No era solo la estructura, era la velocidad con la que la ejecutaban. Para el enemigo, los romanos no eran hombres, eran una fuerza de la naturaleza que no conocía límites geográficos. ¿Qué nos dice esto sobre la mentalidad de supervivencia romana? Que entendían algo que sus enemigos ignoraban. La guerra es, en última instancia, un juego de recursos y voluntad. La disciplina no era una serie de reglas impuestas para mantener el orden. Era una forma de vida que eliminaba la duda. Cada soldado sabía exactamente qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, incluso en las condiciones más extremas. La lluvia, el barro y la nieve no eran obstáculos, eran variables que debían ser gestionadas dentro del plan de batalla. Si el clima complicaba la construcción de un foso, se duplicaba el esfuerzo. Si la comida escaseaba, se racionalizaban los suministros con una precisión matemática que mantenía a la unidad funcionando mientras el enemigo comenzaba a desmoronarse por la desorganización y la falta de planificación. Sin embargo, detrás de esta eficiencia impecable, también había un lado oscuro. La supervivencia de la legión a menudo significaba la destrucción total de todo lo que se interponía en su camino. El método brutal de conquista implicaba despojar al territorio de todo recurso. Si una ciudad no se rendía, los romanos desviaban sus fuentes de agua, quemaban sus cosechas y cortaban sus líneas de suministro. No necesitaban ganar siempre en el campo de batalla abierto. Bastaba con hacer que la vida fuera imposible para quienes se resistían. Era una guerra de desgaste donde Roma siempre tenía la ventaja, no por ser los más valientes, sino por ser los más persistentes. La resiliencia romana era, en esencia, una capacidad de sufrimiento colectivo que pocos pueblos han igualado en la historia de la humanidad. Al observar estas ruinas hoy, es fácil caer en la tentación de romantizar el pasado, de ver solo los arcos triunfales y los bustos de mármol. Pero si cierras los ojos y escuchas con atención, casi puedes oír el eco de esas palas golpeando la tierra. Puedes sentir la tensión en el aire antes de una batalla que ya estaba ganada, mucho antes de que sonaran los clarines, porque el terreno ya había sido alterado, las rutas de escape bloqueadas y la logística ajustada hasta el último detalle. La verdadera grandeza de Roma no fue su literatura ni su derecho,
por importantes que fueran. Fue su pragmatismo brutal, esa capacidad de ver el mundo no como un lugar sagrado o intocable, sino como una herramienta que podía ser moldeada para asegurar la supervivencia y el dominio de sus legiones. Es curioso cómo, a pesar de los siglos, seguimos fascinados por este método, por esta forma de enfrentar los problemas que no admite excusas. Cuando analizamos la caída de imperios posteriores, a menudo vemos que el colapso ocurrió precisamente cuando se perdió esa capacidad de adaptarse, de trabajar bajo presión y de mantener la logística como centro de gravedad. Roma no cayó porque le faltaran guerreros, cayó cuando olvidó cómo construir, cómo adaptarse y cómo sobrevivir en las condiciones más adversas. La lección sigue resonando en las páginas de la historia. La victoria no siempre favorece al más fuerte, sino a aquel que tiene la disciplina de prepararse para lo peor, mientras los demás esperan que el destino cambie a su favor. La próxima vez que veas una obra de ingeniería moderna, un puente que parece desafiar la gravedad o un túnel que atraviesa montañas, recuerda que esa audacia tiene sus raíces en las manos callosas de un legionario de hace 2 milenios. Aquellos hombres, cargados con su peso bajo la lluvia, sin esperanza de volver a casa en años, fueron los que realmente definieron el mundo en el que vivimos. Su brutal método de supervivencia, basado en el esfuerzo, la técnica y la negativa absoluta a aceptar la derrota como una opción, es el legado más tangible que nos ha quedado. No es solo historia de piedras y batallas, es una crónica sobre lo que la voluntad humana es capaz de lograr cuando se organiza con una precisión casi inhumana. Nos queda el misterio de saber cuántas de esas proezas han quedado enterradas bajo el olvido, cuánto conocimiento se perdió cuando las legiones finalmente dejaron de marchar. Pero mientras sigamos excavando, mientras sigamos observando con curiosidad las cicatrices que dejaron en el mapa del mundo, el secreto de su supervivencia seguirá vivo. Roma no fue construida en un día, pero fue mantenida por la convicción de que cada segundo invertido en la preparación era un segundo menos que se dedicaría al miedo. Es un recordatorio de que, en nuestro propio tiempo, la resiliencia y la planificación estratégica siguen siendo las únicas armas verdaderamente poderosas ante la incertidumbre. Hemos recorrido los caminos del pasado, desde las selvas de la Galia hasta las áridas colinas de Judea, desentrañando una realidad que los libros de texto suelen ignorar. La historia no es solo una sucesión de nombres de emperadores y fechas de tratados, es la historia del esfuerzo humano llevado al límite. Espero que este viaje, a través de los secretos de Roma, te haya brindado una nueva perspectiva sobre lo que es posible cuando se combina disciplina, ingeniería y una mentalidad inquebrantable. El mundo antiguo tiene aún muchas lecciones ocultas en el polvo, esperando a ser descubiertas por mentes curiosas como la tuya. Si este relato sobre el método de supervivencia que cambió el curso de la historia te ha cautivado, no olvides dejar tu comentario sobre qué otra faceta de los imperios antiguos te gustaría que exploráramos en el futuro. Tu participación es lo que mantiene viva esta misión de recuperar la historia que nunca fue contada. Por ahora, te invito a explorar el resto del contenido de nuestro canal, donde seguiremos desenterrando los misterios más fascinantes del pasado. Asegúrate de estar suscrito, dale me gusta a este video para que más personas puedan conocer la verdad tras las leyendas, y mantente atento, porque la historia nunca termina de sorprendernos con sus enigmas olvidados. Nos vemos en la próxima entrega, donde continuaremos desafiando las versiones oficiales y revelando la realidad de nuestro pasado.